Y he aquí que la España de Franco les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida. Si volaron un puente, ahora lo reconstruyen. Si derribaron una casa, la levantan ahora. Sus días de prisioneros están consagrados al aprendizaje de unas labores que les convierten en seres útiles, redimiéndoles de su existencia de parias. Y los que eran despojos humanos deberán a España su regeneración. De las masas proletarias hicimos orden y concierto. Desvanecemos el rencor y como un tullido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño. Y la hermandad de la mano abierta y el brazo extendido los recibió con la generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. Esta es nuestra justicia. Redención de Penas por el Trabajo es una institución penitenciaria que surge para dar una salida a los cientos de miles de presos políticos que hay una vez que termina la guerra civil y que abarrotan las cárceles españolas. Franco nunca quiso dar una amnistía, un indulto, y entonces se crea esta institución para arrendar o alquilar esta mano de obra casi en régimen de esclavitud, bien a instituciones públicas o también a empresas privadas. La redención de penas por el trabajo empieza a implantarse en 1938 y se va a ir desarrollando sobre todo durante las posguerras, y a la cual se van a acoger miles de penados políticos por el franquismo. Hubo muchas modalidades que podríamos resumir en 4. En primer lugar, se podía redimir condenas mediante el trabajo dentro de la propia institución penitenciaria, es decir, dentro de la cárcel, trabajando en los talleres que se habilitaron en las prisiones o trabajando en destinos como bibliotecas, por ejemplo, dentro de la prisión. En segundo lugar, el penado podía redimir condenas en una institución que se creó para reconstruir los lugares especialmente afectados por el conflicto bélico entre 1936 y 1939, que se llamó el Instituto de Regiones Devastadas. Fueron aquellos lugares como Brunete o Belchite que sufrieron especialmente las hostilidades y la destrucción física durante la guerra. En tercer lugar, el penado también podía redimir penas dentro de lo que se llamaban destacamentos penitenciarios, es decir, unos destacamentos que se creaban para ejecutar una determinada obra, especialmente obras privadas, bien en minas, bien en construcción de edificios como el Valle de los Caídos, bien en algún tipo determinado de industria, etc. Y finalmente el penado podía redimir condenas en la gran institución creada por el régimen franquista para el desarrollo fundamentalmente de las grandes obras públicas, que fue el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, que fue creado en septiembre de 1939 y que durante toda su existencia, hasta su desmantelamiento en la década de los 60, de 1960-62, va a desarrollar la mayoría de las grandes obras hidráulicas que se desarrollan bajo el franquismo. El patronato arrendaba los presos políticos a las empresas constructoras, Banús, San Román, Molán y todos esos, por 10 pesetas 50 al día. Hay que multiplicar lo que esa suma diaria representa por el número de destacamentos penales y por el número de presos. De modo que el Estado o el patronato hacía un buen negocio con el trabajo de los presos políticos. La Dirección General de Prisiones
a medida que tenía esa inmensa cantidad de presos, fue creando también un fichero donde se contaba, donde se detallaba la profesión y la capacidad de utilización del penado. De tal forma que cuando el Servicio de Colonias Penitenciarias pedía al patronato de la Dirección de Redención de Penas por el Trabajo 1000 presos, 1000 penados para la constitución de un batallón en la primera agrupación aquí en Sevilla, el Servicio de Colonias le especificaba: necesito 800 jornaleros, 30 capataces, 5 de oficina, 4 médicos, 2 ingenieros, un capataz. Y la Dirección General de Prisiones, a través del patronato, con la consulta de ese fichero, le proporcionaba los trabajadores que necesitaba. Si bien se adjudica la idea al general Franco, porque en aquellos momentos todas las grandes ideas, todos los grandes proyectos que había en España, se ponía como gran creador a Francisco Franco, pero en verdad el ideólogo fue el sacerdote jesuita, el padre Pérez del Pulgar. En el pensament de Pere del Pulgar, els que han de ser redimits no són, en primer lloc, els presos comuns. Aquests no entraven en els primers anys en el sistema de redenció de penes, tan sols els presos polítics, que realment eren els que els hi feien més nosa, perquè tenir a l'entorn de 300.000 presos a les presons, un govern que, bueno, o més ben dit, un estat que s'està intentant consolidar, bueno, és un problema gravíssim. ¿No? El bando de Franco hubo un jesuita, Pérez del Pulgar, que hizo un invento, propuso un invento, y hay un decreto de mayo de esa época que es muy revelador y muy curioso, porque por la boca muere el pez. Es decir, él dice, bueno, vamos a conceder a los presos el derecho al trabajo. Bueno, no sé en qué eso puede consistir, pero en la frase siguiente dice, y el que no quiera trabajar le obligaremos. Bueno, eso no es ningún derecho, ¿no? Bueno, pues ese derecho era un revestimiento ideológico para hacer trabajar a los presos. La redención de penas por el trabajo no era sino una actualización de la utilización de los presos en obras públicas o privadas. No era ninguna invención, no era nada original, pero sí era original, y podríamos ponerle comillas a esa originalidad, el deseo de no solamente utilizar al preso para realizar trabajo económico, sino también atribuirle una función de rehabilitación, una función de redención. No por casualidad el régimen franquista puede ser definido o se le ha solido definir con las palabras de nacionalcatolicismo. Ese uso del término redención que nos lleva, que tiene una amplia resonancia religiosa, no es sino una transposición del papel que tuvo la Iglesia, en el caso de España la Iglesia católica en particular, en las tareas de destrucción, de anulación de todo vestigio de lo que habían sido su adversario. L'univers penitenciari, per així dir-ho, que és una realitat enormement complexa, va funcionar com una gran indústria, com una indústria de transformació d'existències. I el seu funcionament efectuava una sèrie d'operacions econòmiques, polítiques, socials, culturals, que estaven justament destinades a això, a transformar la biografia d'aquells presos. Realment, la matèria prima de tota aquesta indústria doncs eren homes, dones i nens que van ingressar a la presó, no? I que per les seves raons de desafecció o de vinculació amb el règim republicà, això en període de guerra, però en període de postguerra, per la seva explícita dissidència, que podia ser doncs, tan sols una dissidència practicada per la militància política d'homes i dones, però que també afectava els seus familiars, doncs havien anat a la presó. La seva dissidència l'havien practicada perquè tenien unes conviccions ètiques. Bé, era aquestes conviccions ètiques, aquesta visió del món que té el dissident, el que pretén transformar la presó. És en aquest sentit que la presó és una gran indústria de transformació d'existències. I aquest és el punt que vincula el presidi polític franquista amb els presidis polítics de totes les altres dictadures europees.